¿Qué es la evaluación psicológica? La evaluación psicológica es una disciplina que se enfoca en explorar y analizar el comportamiento, la personalidad, las habilidades cognitivas y el área problemática, además de otras características de la persona, que puede incluir la relación en pareja, el sistema familiar o el funcionamiento de un grupo. Para ello, recurre a métodos y técnicas científicas de recogida de información como los test psicológicos, los cuestionarios, la observación directa, que luego se interpretan para llegar a conclusiones o establecer un modelo de funcionamiento sobre el objeto de análisis. La evaluación psicológica se realiza tanto con fines investigativos como prácticos y se utiliza en diferentes entornos, desde los contextos legales hasta los médicos. Su principal objetivo es comprender al sujeto o grupo, facilitando su descripción, clasificación, predicción o transformación, ya sea con fines diagnósticos, para ofrecer orientación o guiar la intervención terapéutica. La evaluación psicológica, tal y como la conocemos, es un concepto moderno, pero sienta sus raíces en la Grecia clásica, cuando Aristóteles intentó evaluar la forma de ser de las personas a través de sus rasgos corporales mediante un método llamado fisiognomía, o cuando Hipócrates quiso explicar tanto las causas de las enfermedades como los motivos por los que una persona mostraba cierto temperamento a través de su teoría humoral. Mucho tiempo tuvo que pasar hasta que en el siglo XIX surgieron los primeros test psicológicos y con ellos nació la evaluación científica en la psicología clínica. Actualmente, la evaluación psicológica es uno de los componentes más importantes de la intervención en el ámbito de la psicología y una parte fundamental en la formación de futuros psicólogos clínicos, de futuros psiquiatras y psicoterapeutas. Es decir, muy importante en la formación personal de los especialistas en salud mental. El método de evaluación psicológica es el método clínico y la técnica son los instrumentos denominados test psicológicos. Sin embargo, como norma general, la evaluación psicológica se enmarca dentro de tres grandes métodos de investigación: el método descriptivo. Este método se utiliza fundamentalmente cuando se pretende describir al sujeto o grupo que está evaluando de manera exhaustiva y detallada, pero sin profundizar en aspectos explicativos como sus motivaciones o historia vital. La observación es una de las técnicas por excelencia de este método de evaluación psicológica. El método correlacional, por su parte, este método se da en la observación natural y el tratamiento estadístico de los datos. Es muy útil para descubrir si diferentes características de la persona o grupos tienen algún vínculo común, con el objetivo de predecir su comportamiento o el impacto sobre la esfera psicológica. El método experimental se basa en el control y la manipulación de los datos para encontrar una explicación funcional de la conducta. Implica observar, manipular y registrar las variables que influyen sobre la persona o grupo de estudio para comprender su relación con el comportamiento de los procesos psicológicos. Algunas características de la evaluación psicológica se pueden manifestar porque nos tratan de enseñar que la evaluación psicológica es un proceso científico que sigue diferentes fases, desde un primer momento de planificación en el que se busca información preliminar sobre la persona o grupo, hasta el planteamiento de la hipótesis de trabajo, la selección y aplicación de los instrumentos de evaluación y posteriormente la redacción de los informes con las conclusiones que conduzcan al proceso de intervención terapéutico posterior. Además de esto, la evaluación psicológica tiene un carácter interactivo
ya que el psicólogo mantiene prácticamente en todo momento una relación con el sujeto. De hecho, algunas de las técnicas que se utilizan en la evaluación psicológica demandan un gran nivel de interacción, como es la entrevista. La evaluación psicológica como proceso de recopilación de información sobre una persona con el fin de evaluar sus características psicológicas nos servirán para utilizar en diferentes propósitos, tales como hacer un diagnóstico temprano de un trastorno mental, determinar los objetivos de un tratamiento o incluso la selección de diferentes técnicas acordes en la personalización de un tratamiento adecuado hacia una persona y un trastorno único. Recordemos que las manifestaciones de la mente son amplias y no todas vienen escritas en un test, o no todas estas características, estas particularidades se pueden evaluar solamente con un test. Esto también tenemos que considerarlos. Las técnicas de evaluación psicológica, al ser una disciplina científica, nos van a ayudar a la exploración y el análisis del comportamiento de una persona y los niveles de complejidad que estos demandan. Exige del profesional la capacitación y la especialización, sobre todo cuando se plantean distintos objetivos. Al aplicar esta descripción, clasificación, más aún que nos permita llegar a un diagnóstico que nos ayude a predecir de una manera adecuada la selección de la intervención psicoterapéutica. Esta exploración implica la recogida de información sobre el comportamiento del individuo, pero también va un poco más allá, porque las demandas a veces vienen de otras instituciones, como por ejemplo en la actualidad la evaluación psicológica ha cobrado mucho énfasis en los tribunales de justicia, la protección civil o servicios sociales. Cada uno de estos ámbitos tiene particularidades únicas en la forma de abordar el problema. Es decir, que el especialista capacitado en la evaluación de la mente de la persona tiene que obedecer a su especialización. Puede ser esta clínica, judicial o dentro del ámbito laboral. Existen algunos tipos de evaluación psicológica. Por ejemplo, tenemos la evaluación psicométrica, que se basa en pruebas estandarizadas y que también se aplica el principio estadístico para determinar con numeraciones en los niveles que se encuentra afectado los diferentes constructos que se va a medir de las personas. También tenemos la evaluación psicológica, que nos ayuda a valorar la mente, sobre todo en la búsqueda de trastornos mentales, que se basa no solamente en los tests, sino también en la entrevista, en la observación, y que también no deja de lado el funcionamiento psicológico de la persona. Tenemos también la importancia que esta evaluación psicológica demanda de los profesionales de la salud, porque los profesionales de la salud estamos llamados a comprender mejor a una persona y a tomar decisiones sobre el tratamiento o el personal más adecuado para ellos. Para realizar estas evaluaciones se necesita estudios y habilidades especiales, una especialización seria con miras a la modernidad es la psicoterapia. Esta especialización permite comprender, analizar y explicar el comportamiento de las personas a través de la psicología y se complementa con el abordaje moderno de las terapias de tercera generación. ¿Qué mide la psicología clínica? ¿Qué mide? Mide la conducta, el comportamiento. Por ejemplo, no tiene el mismo nivel de dificultad medir una conducta como fumar o hacer berrinches
que son conductas observables, que aquellas conductas tales como el nerviosismo, el estrés, estar triste, la personalidad, los problemas cognitivos, en realidad no podemos medirlas de manera directa ni absoluta. Entonces, más que las conductas, lo que se mide son los atributos de la conducta, más precisamente los atributos psicológicos. ¿Qué se analiza en una evaluación psicológica? Para saber qué plan de tratamiento psicológico es mejor para el paciente, el psicoterapeuta debe analizar su comportamiento desde distintos aspectos para poder hacer un diagnóstico de dichos aspectos, ¿sí? Se analiza, por ejemplo, las respuestas cognitivas. El psicoterapeuta analiza cómo reacciona una persona ante ciertas situaciones. Muchas veces las experiencias pasadas o creencias marcan este tipo de comportamiento. También analizamos las respuestas fisiológicas, que se tratan de evaluar de la manera que tiene el cuerpo de reaccionar ante determinadas situaciones. Estas reacciones pueden ser sudores, temblores de las manos, enrojecimiento del rostro, que son síntomas visibles de origen psicológico. También analizamos las respuestas emocionales. El psicoterapeuta pone total atención en averiguar lo que siente una persona ante una situación. No se trata de cómo el individuo interpreta estas emociones, sino lo que siente en su interior. También se analiza las respuestas de los trastornos de la personalidad que pudieran tener en ocasiones solamente rasgos de los trastornos, ¿no? Y las respuestas del área conflictiva. Generalmente estos vienen explicados en la demanda explícita e implícita del motivo de consulta que se hace en la historia clínica. Por ejemplo, si un paciente durante la entrevista refiere más síntomas de ansiedad, pues se debe evaluar la ansiedad. A eso se refiere con el área de conflicto. ¿Cómo está configurada, cómo está estructurada una batería de test para la evaluación psicológica? Está conformada entonces de un test que mide aspectos cognitivos, aspectos fisiológicos, aspectos emocionales, personalidad y el área conflictiva. Para planificar una evaluación psicológica se debe buscar información sobre el paciente y su entorno para analizar las hipótesis. Esto tiene que marcar una búsqueda exhaustiva de la literatura científica, de los test estandarizados publicados, y pues qué mejor si son contextualizados al lugar donde es el paciente. Es decir, hay la posibilidad de que yo no pueda evaluar a los pacientes que son ecuatorianos y pues con un instrumento que provenga de la China, ¿no? A la posibilidad de las grandes diferencias culturales, de los grandes procesos mentales que se pudieran dar ahí, ¿sí? Entonces hay la posibilidad de no poderlo hacer adecuadamente. Por esto es necesario esta planificación previa. Luego viene el desarrollo. Se trata de, en esta etapa, pues es el momento de establecer el marco teórico con aquellas aportaciones que simplifiquen el estudio de las unidades de análisis. Luego vendrá la verificación. Aquí se verificarán las hipótesis, pero ya con los valores reales que nos den de los test. Finalmente se hará el informe, en donde se redactarán los resultados de los datos obtenidos tanto del terapeuta como del paciente. También deben constar los procedimientos, la valoración del comportamiento y las orientaciones para la intervención posterior. Y bueno, con estos antecedentes espero haber despertado en ustedes algunos motivos para que decidan aplicarse alguna vez de su vida una evaluación psicológica. No hay que tenerle miedo a explorarnos la mente, porque puede ser que nos vaya a dar resultados de algunas pautas para saber cómo soy, qué es lo que está afectando a mi salud mental, y de pronto
pues motivarse a comenzar un proceso de psicoterapia, que en ocasiones pues no es una decisión difícil para la mayor parte de las personas. Probablemente estés pasando un tiempo en donde te vas sintiendo mal, pero no sepas si es conveniente para ti acudir, o no tienes claro a qué profesional de la salud mental elegir. Quizás tengas temor, vergüenza, o no sepas muy bien en qué consiste la terapia, ni tal vez no sepas bien de qué problema tienes, o que si se puede tratar o no. Mire, para todas estas grandes temores y miedos y a veces incertidumbres, para todo esto hay una solución. Compartirles los grandes avances dentro de las ciencias, de las ramas de la psicología, que han hecho un avance muy sustentable científicamente. Lógicamente están, por un lado, ¿no es cierto?, aquellas falsas enseñanzas sobre la psicología y sobre el quizás poner como un tema de tabú en nuestra sociedad, dando mayor importancia a los medicamentos, dando mayor importancia a otro tipo de tratamientos y no a tratarse la mente. Un buen tratamiento psicoterapéutico ayuda a muchas personas a resolver su malestar emocional y supone un potente motor de cambio personal. Finalmente, pues agradecerles muchísimo por darme este tiempo para poderles pues hablar un poco de lo que implica la evaluación psicológica, ¿no? ¿Para qué se evalúa la mente? Para buscar la mejor alternativa en el tratamiento psicológico que yo o que usted pueda necesitar. Un psicólogo clínico, o psicoterapeuta o psiquiatra que no evalúa la mente antes de dar un tratamiento, pues posiblemente los resultados no sean tan beneficiosos para el paciente. Si esta información fue de tu interés, te pido compartirlo. Te invito también a suscribirte a mi canal y que me dejes tus preguntas, tus dudas y comentarios. Gracias por tu atención.